Buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto es el poder verlos una vez más aquí en Elohim entre semana. Esperemos que todos se encuentren bien y damos gracias a Dios por darnos una tarde más donde podemos reunirnos como familia en Cristo. Yo soy el hermano Eric Cisneros y tengo el honor de traerles la palabra en este frío miércoles por la tarde. Agarren su Biblia, agarren sus apuntes y aliste su corazón para lo que Dios tiene en esta tarde. Abran su Biblia en el libro de Ezequiel. Estaremos en el capítulo 37 y estaremos leyendo del versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en él, espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviráis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviráis, y sabrás que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubría por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En esta tarde, hermanos, he llamado este mensaje: la bendición más grande es ser utilizado por Dios. Nada más en esta vida es una bendición mayor que ser utilizado por Dios para impactar a las personas para su reino. ¿Cuántos de ustedes conocen el círculo de la vida? Y no estoy hablando de la película The Lion King, The Circle of Life. No, estoy hablando del círculo de la vida. Cuando uno nace, uno crece, se hace viejo y muere. Así es como va la vida. Pero si miramos en estos versículos que apenas acabamos de leer, el círculo de la vida es invertido por Dios, y vemos que las cosas muertas cobran vida. El pasaje que vemos hoy en la Biblia se llama el Valle de los Huesos Secos. Este pasaje es un ejemplo de Dios usando a las personas fieles para llevar a cabo su plan. Pero antes de que las personas sean usadas por Dios, deben ser probadas primero. Uno debe ser hallado obediente a la palabra de Dios. La prueba y la obediencia son requisitos que se usan antes de que Dios los use para cumplir sus planes. En este pasaje vemos que Ezequiel es un hombre fiel de Dios. Es usado por Dios para cumplir sus planes, pero antes de ser usado vemos que es probado de Dios. Pero nosotros a veces, como humanos y cristianos, no nos gusta el orden que a veces Dios trabaja. No nos gusta el hecho que Dios nos ponga a pruebas primero antes que seamos usados por Él. Tenemos primero que ser obedientes, crecer, y luego vendrá la bendición de ser usados por Él. Por ejemplo, nosotros queremos ganar la carrera, pero no queremos poner el sacrificio de entrenar y correr la carrera. Nosotros nomás queremos tener el premio de haber ganado la carrera. Solo queremos ganar, solo queremos ser usados por Dios, pero olvidamos la prueba. Y Dios puso a prueba a Ezequiel. La primera prueba que miramos que Dios puso a Ezequiel es que Ezequiel tuvo que caminar sobre los huesos. Si ustedes no saben quién fue Ezequiel, Ezequiel primero fue un sacerdote que Dios al rato lo usó como profeta. Y ustedes saben que un sacerdote no puede tocar nada muerto porque se hace sucio. Y esa es una de las pruebas que miramos en el versículo 1 y 2 aquí de Ezequiel. Dios le dijo
y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahí miramos que Dios puso a prueba a Ezequiel. Ezequiel, siendo como sacerdote, no pudo estar cerca de nada muerto, pero no puso en duda la palabra de Dios y caminó sobre los huesos. Pero la segunda razón es porque a ver esta destrucción le pudo haber entrado miedo. ¿Por qué pregunta? Porque la mayoría de las visiones que Dios le da a Ezequiel son para el pueblo de Israel. Son de bendición, pero también al mismo tiempo son de regaño. Y luego Dios lo lleva a un valle de huesos secos. A Ezequiel fácilmente pudo haber dicho, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer Dios con Israel? ¿Acaso los va a destruir? ¿Acaso va a morir todo el pueblo de Israel? Ezequiel fácilmente le pudo haber entrado temor. Pero vemos que Ezequiel no dejó que sus emociones obtengan lo mejor de él. Obedeció al Señor y caminó entre los huesos secos. No tenía duda de lo que el Señor le había mandado. Él pasó el examen. Recuerda que a veces Dios te va a pedir que hagas cosas que no estés cómodo haciendo, pero tienes que tener fe y obedecer a Dios a pesar de lo que sientes. La prueba número 2 no tiene que ver con sus acciones como la prueba número 1. Tiene que ver con su corazón. Y ves que la prueba número 2 tiene que ver con el hecho de la fe de Ezequiel. Fue probado y desafiado por Dios a través de una forma de pregunta. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué Dios hace esta pregunta? Dios sabe las cosas y no necesitaba preguntarle a esta pregunta a Ezequiel. Pero ¿por qué dijo esto? Dios dijo esto porque quería oír de los labios de Ezequiel que confiaba en Dios y tenía fe en él. Había muchas maneras en que Ezequiel pudo haber respondido a esta pregunta, pero vemos que Ezequiel respondió humildemente y en fe. Ezequiel no confió en la sabiduría humana, no miró a los cadáveres y dijo, wow, Dios, esto no es una pregunta muy inteligente. Estos son personas muertas, los huesos ni siquiera están juntos. No sé si estás viendo lo que yo estoy viendo, pero esto es bastante desesperanzado. No, él respondió en fe y dijo, Señor, usted sabe si estos huesos pueden volver a la vida. Y reveló un corazón de fe. De la misma manera como respondemos a las preguntas y desafíos a la vida para revelar la cantidad de fe que tenemos en Dios nosotros. Cuando los desafíos difíciles vienen a la vida, Dios prueba la fe en nuestras vidas. ¿Confiamos en la sabiduría humana para responder o respondemos con la fe como Ezequiel y decimos, Señor, tú puedes manejar esto y en ti yo confío? En el versículo 4 al 8 vemos que la obediencia es un mandamiento de Dios a su pueblo. Tristemente hoy muchas personas pensamos que ser obedientes es hacer lo que se nos manda a hacer. Por ejemplo, una mamá está lavando los trastes y su muchacho está mirando la tele. Ella le dice a su muchacho, necesito que limpies tu cuarto. Pero el muchacho se sigue mirando la tele por 1, 2, 3, 4 horas. Luego lo apaga y se va a limpiar su cuarto. No, eso no es obediencia. Otro ejemplo vamos a decir es si la mamá le dice lo mismo al muchacho y el muchacho en ese momento apaga la tele, pero se va todo enojado a limpiar su cuarto. ¿Acaso eso es obediencia? No. La obediencia es cuando alguien te manda a hacer algo y tú lo haces con el corazón. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a unos huesos secos. Ezequiel pudo haber dicho, no hace sentido. Esto lo que estoy haciendo no va a servir para nada. Voy a estar gastando mi tiempo. Un ejemplo para nosotros en estos tiempos es que nos es mandado orar por los perdidos. Pero a veces hay personas que uno piensa diciendo,
Pero ¿por qué voy a orar por esa gente? Esa gente nunca se va a salvar. Esa gente no quiere nada de Dios. Pero en estos momentos tenemos que dejar de dudar de la palabra de Dios y en su lugar ser obedientes a la palabra de Dios. Ezequiel no solo pasó la prueba de Dios, sino que reveló un corazón obediente a Dios. Y debido a esto, Dios no solo vio a Dios obrar, sino fue parte de la obra de Dios. La gran bendición que podemos tener es ser utilizados por Dios, fieles siervos de Dios. Imagínese ser usado por Dios y no nomás ser usado, sino ser parte de esa obra que Dios está haciendo. Y póngase en los zapatos de Ezequiel. Ezequiel estuvo ahí en ese momento. Él estaba profetizando a los huesos y de repente los huesos empezaron a unirse a cada uno. Los huesos empezaron a sacar músculos, a sacar tendones, empezaron a recobrar vida. Ezequiel fue parte de eso. Él vivió ese momento. Él no solo fue utilizado, sino vivió ese momento. En este evento vemos dos razones específicamente por lo cual Ezequiel disfrutó la bendición de Dios. La primera es que Ezequiel disfrutó la bendición de Dios al ser su ministro, fiel de la palabra de Dios. Los siervos fieles son bendecidos al ministrar la palabra de Dios. Es un privilegio y una bendición compartir la palabra de Dios con las personas perdidas. Encontramos en estos versículos que los huesos secos es el pueblo de Israel. Pero Dios le mandó a Ezequiel y dijo: predica a este pueblo muerto espiritual y a él le vendrá vida. La palabra de Dios tiene el poder de traer a los muertos de vuelta a la vida. En el libro de Efesios, Pablo utiliza este mismo tipo de lenguaje para descubrir a las personas no salvadas como espiritualmente muertos en sus pecados. Y lo loco de estas personas que están muertas espiritualmente es que no se dan cuenta que están muertos en el pecado hasta que alguien viene con la palabra de Dios y los salva y abre sus ojos a la verdad. En estos días donde la palabra de Dios es diluida, debemos permanecer fieles a la palabra real de Dios y predicar lo verdadero, no la opinión o las enseñanzas de los humanos. Solo la palabra de Dios trae vida. Ezequiel tuvo la bendición de Dios de ser el portador de la palabra de Dios. Asimismo nosotros tenemos la bendición de traer su palabra a los perdidos en este mundo. Así como Ezequiel no solamente fue usado para hablar y él fue parte, nosotros también miramos que nosotros no nomás predicamos la palabra, sino también somos parte de cuando alguien recibe a Cristo. Cuando tú le predicas a alguien, tú no nomás estás predicando las palabras, tú también puedes ser parte de Dios por medio si ellos aceptan a Cristo. Tú con tus propios ojos miras el cambio que ellos hacen cuando ellos aceptan a Cristo. Y eso es una gran bendición y una gran recompensa para nosotros también. En Ezequiel 37, en los versículos que acabamos de leer, vemos que el cristiano puede tomar consuelo en Dios, que Dios utiliza a la gente fiel para llevar a cabo su obra. Dios bendice a las personas fieles, pero tenemos que darnos cuenta primero de que seremos probados para encontrar la obediencia, igual que Ezequiel fue probado. Vamos a ser hombres y mujeres fieles que Dios usará como usó a Ezequiel, o vamos a perder toda la oportunidad de ser utilizados por Dios. ¿Estás listo tú para predicarle a los huesos secos, o te has identificado tú en esta tarde como un hueso seco? Le voy a decir cómo. Usted puede ir a la iglesia, puede participar en la iglesia, puede ser cantante, puede ser maestro, pero cuando viene a usted predicarle a alguien de Dios, usted dice: no, eso no es para mí, eso no quiero hacerlo, no, me da pena, me da miedo. Eso es parte de profetizarle a los huesos secos. No nomás esté ahí yendo a la iglesia, también usted tiene que poner su parte en el reino de Dios y ser utilizado para predicar y traer a la gente a Dios también. ¿Alguna vez te has enfrentado a ti mismo y has hallado que estamos a lo mejor espiritualmente muertos? Pero solo por medio de la palabra de Dios podemos aprender que Jesucristo ha venido a dar vida.
Es por eso que Jesús dice en Juan 10:10 que Él ha venido a dar vida y tendremos la vida en abundancia. Asimismo, Cristo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que tener una relación con Cristo para ser útiles para predicar su palabra al reino de Dios. Así que los animo hoy a compartir la palabra de Dios, pero estén listos para ser probados primero, para que la recompensa sea aún más grande, y recuerden que la bendición más grande es ser utilizados por Dios. Oremos. Padre Dios que estás en el cielo, primeramente Dios, gracias por tenernos esta tarde reunidos a todos como hermanos aquí escuchando tu palabra, Dios. Gracias por este gran profeta Ezequiel que nos ha enseñado mucho en esta tarde. Queremos ser más como él y ser un instrumento para predicarle a los huesos secos, a la gente perdida en este mundo de tu palabra. Ayúdanos a no tener pena, a no estar espiritualmente perdidos, a ser instrumento para ti y tu reino, Padre. Síguenos bendiciendo en este resto de la noche, síguenos bendiciendo en este resto de la semana, Padre, y bendice a todos los hermanos de Elohim y todos los hermanos de la tierra, Padre. Y gracias y todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto ha sido el hermano Eric Cisneros y tengo el privilegio de haberle traído este mensaje titulado La bendición más grande es ser utilizada por Dios. Acuérdense de los perdidos, acuérdense de los huesos secos, acuérdense de su vida espiritual y vamos a ser útiles al reino de Dios. Que tengan unas buenas noches y los miramos este domingo en Elohim en vivo y para la próxima semana, si Dios lo permite, en Elohim entre semana. Amén.